Ok, muy buenos días. Mi nombre es Camila Vidor y hoy seré su docente de la materia Sistema Circulatorio y Nervioso. Quisiera que se presenten para conocerlos un poco. Buenos días, mi nombre es Valentina Quintero Toquica. Buenos días, mi nombre es Santiago Gutiérrez. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Sosa. Muy bien. Bueno, chicos, yo acostumbro después de cada clase hacer una actividad más que evaluativa, es de conciencia, pues para ver ustedes qué tanto aprendieron y qué tanto clase. Entonces, en el chat ya pueden encontrar un formulario de forms para que ustedes pues lo resuelvan cuando termine la clase. Este formulario es más de concientización, pues para cada uno, para que miren qué aprenden, qué no, y qué les quedó en la clase. Acá lo pueden ver, son 10 preguntas, hay preguntas abiertas, hay preguntas de falso y verdadero, selección múltiple, entonces tengan eso en cuenta que yo lo tendré en cuenta más adelante. Ok, voy a compartir pantalla. Chicos, ¿me confirman si se ve la pantalla? Ya se ve, profe. Mira, acá en el chat pueden encontrar el formulario para que no se pierdan. No tienen que responderlo desde ya. Lo responden cuando termine la explicación de la clase. Bueno, esta es la semana 3. Este pues, es nuestro tercer encuentro, pero para nos, como yo como su docente, es mi primer encuentro con ustedes. Básicamente, esta es la materia de sistema circulatorio y nervioso. Hoy vamos a tocar un poco o hacer el tema del repaso de la célula. Aunque ustedes ya han visto este tema, pues hay que hacer un recorderis para que puedan entender los temas que se vienen. Entonces vamos a ver un poco sobre la célula. Vamos ya a empezar con generalidades de la histología, de la historia, de qué es la histología, de cómo se lleva a cabo una técnica histológica. Y se le va a pues, dar una breve introducción sobre los tejidos, pero pues eso no se va a tocar mucho. Bueno, acá podemos observar algo que ustedes deben tener muy claro para el resto de su vida, que es la célula, ¿cierto? Hay varios tipos de células, hay células eucariotas, hay células procariotas, de las eucariotas podemos nosotros tener las animales, las vegetales. Básicamente, nuestro cuerpo está constituido de células, eso hay que tenerlo claro. Cada parte de nuestro cuerpo tiene células, cada célula desempeña una función, cada célula tiene una estructura. Está compuesta nuestro cuerpo por billones de células. Punto número 1. Bueno, punto número 2, la célula consta de muchas partes, cada parte tiene una estructura y una función definida. Esto que nombro acá es el núcleo, que es básicamente donde se alberga nuestro ADN, la información genética, la información hereditaria. Es en el núcleo en donde ocurren esas enfermedades que hoy en día se ven. Por ejemplo, cuando falla el núcleo por división celular, se pueden presentar enfermedades. Hay enfermedades que es por falta de cromosomas, o hay enfermedades que son por exceso de cromosomas. En el núcleo, básicamente, cuando el núcleo falla, es muy malo.
Bueno, también tenemos estructuras como las mitocondrias, tenemos la membrana celular, tenemos el citoplasma, que básicamente es todo este líquido acuoso de la célula. Y bueno, como ya les había dicho, hay células eucariotas y células procariotas. En las células eucariotas, que básicamente es esta, se ve el núcleo. Esta célula eucariota normalmente necesita más energía que la célula procariota. Y básicamente, como ya les había comentado, se reproducen por división celular. La célula procariota no tiene núcleo, tiene nucleolo y la información genética está básicamente en el citoplasma, más o menos en el tobecito acuoso de la célula. Los ribosomas son más pequeños y estas células básicamente son bacterias o hongos, para que les quede claro. Bueno, hay 4 postulados de la teoría celular, de la importancia pues de la célula. El primero es que básicamente todos los seres humanos estamos compuestos por células. El segundo es que una célula se origina de otra célula. Una célula no se da por sí sola. Todas las células tienen pues una función definida para su funcionamiento. Y el cuarto es pues que contiene material hereditario. Bueno, como les decía también, nosotros no llegamos hasta el día de hoy acá donde estamos porque sí, porque un día nos levantamos y fan, llegamos acá. No, para llegar hasta donde estamos, pues en este momento, primero pues tuvo que dar un nivel de organización. Así como hay nivel de organización ecológica, también hay nivel de organización básicamente molecular o celular, en donde básicamente debemos de tener desde a lo mínimo hasta lo más máximo, o viceversa. Entonces tenemos los átomos, que es la estructura más pequeña, químicos, el calcio, el boro, el hierro, el zinc. Tenemos las moléculas, la célula, como ya les había mencionado, que están eucariotas, que son las que tienen núcleo, y procariotas, las que pues su material genético está puesto en el citoplasma. Tenemos los tejidos. En los tejidos tenemos tejido epitelial, muscular, nervioso y, bueno, básicamente esos 3. En órganos tenemos el corazón, riñón, vejiga, y pues los órganos tenemos los sistemas o aparato nervioso, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema urinario. Entonces, de este átomo venimos a elementos, moléculas, células, tejidos y órganos y aparatos. Entonces, es por esto que no podemos decir que estamos creados porque sí o porque solo somos un cuerpo y ya. No, nuestro cuerpo está constituido de todas estas cosas. El sistema pues obviamente crea organismos que somos nosotros y pues básicamente el medio ambiente, que es en donde básicamente nos desarrollamos o en donde estamos ahora. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe o ha escuchado sobre qué es histología? No sé si alguno quiera participar o sepa o haya escuchado sobre qué es histología. Bueno, básicamente, la histología es la ciencia que se encarga del estudio de la estructura y de la composición de los tejidos. Como ya le había mencionado, existe tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso. Entonces, la histología es la ciencia que estudia la conformación y estructura de esos tipos de tejidos. Pero existen varios tipos de métodos para poder nosotros ver ese tipo de tejido. Entonces tenemos que uno es el método de observación directa. Básicamente es uno de los más fáciles, ¿sí? Porque es básicamente lo que su merced puede observar en ese tejido. Que hay una parte más grande, que en la coloración, una parte de la coloración está más, bueno, lo de la coloración ahorita se los voy a mostrar un poquito más a fondo.
que una parte del tejido la coloración se ve más grande que en la otra, entonces básicamente es por observación, se hace también por cultivo, puede ser de bacterias o de los cultivos celulares, de los tejidos o de órganos. Órganos como el riñón, el hígado, el corazón y así. Bueno, el método histoquímico básicamente va de la mano con el método de análisis de observación de material muerto o inhumado. Básicamente también este es denominado el método de análisis post-mortem, que es pues cuando el animal ya está muerto. Entonces, para nosotros obtener un material para estudiarlo, ¿ustedes cómo creen que se hace? O sea, su merced va a una finca y le dicen, mire, mi bovino tiene un tumor y quiero que su merced estudie este tumor. ¿Ustedes cómo harían o cómo creen ustedes que uno puede pues obtener materiales o tejidos para poder hacer un análisis histológico? Entonces, pues básicamente se tiene que hacer la obtención del material. Nosotros podemos obtener el material para estudiarlo de tres maneras. Uno es por biopsias, que es cuando el animal está vivo y se puede, por ejemplo, extirpar una parte del tumor o todo el tumor para estudiar si el tumor es maligno, o si es benigno, o si es un mioma, o si es un quiste. Necropsia sí ya es cuando el animal lamentablemente murió y tenemos pues que hacer una necropsia en donde se le identifique por qué murió, si fue por envenenamiento. Y el otro pues es básicamente piezas de resultados de operaciones. Operaron a un animal y porque se murió, porque sí, resulta que tenía una malformación, entonces nos pasan esto para que identificamos si esa malformación quizás puede afectar genéticamente a las generaciones venideras. Entonces, esa parte también es muy importante. Bueno, la técnica histológica básicamente pues son los procedimientos que son aplicados a un material biológico. Como ya les decía, la obtención del material biológico se hace a partir de tres técnicas y el material biológico es lo que nosotros queremos obtener para poder ver, observar y pues analizar finalmente. Bueno, ya les mencioné estos dos. Las técnicas histológicas, ya les dije, es como lo que debemos hacer cuando ya tenemos la obtención del material para estudiarlo. Y pues tenemos el corte histológico que se hacen a partir de microtomos. Bueno, no, perdón, no les había explicado, perdón, yo reviso esta presentación. La célula. Vamos a ahondarnos un poco más sobre la célula. Recuerden que la célula es muy importante. Ustedes tienen que tenerlo claro para las materias que pues vienen muy pronto o las materias que requieran del conocimiento previo de la célula. Porque pues, ya ustedes saben lo importante que es. Bueno, la célula posee tres tipos de características. Características estructurales, en donde tenemos que el citoesqueleto es muy importante, ya que es el que le da soporte a la célula, pues para que tenga un buen funcionamiento. Si no hay un buen soporte, la célula no puede llevar a cabo el proceso de homeostasis, que es un proceso en donde hay equilibrio con todas las partes de la célula para ella cumplir una función específica. Las características funcionales básicamente el crecimiento de la célula, la multiplicación de las mismas por división celular y la respiración.
Y ya las características fisiológicas, que son las capacidades que tiene la célula para hacerle un bien a nuestro cuerpo. Porque si una célula está mala o está dañina, vamos a presentar algún tipo de enfermedad o algún tipo de desmejoramiento genético. Entonces tenemos la absorción, que como su palabra la dice, absorbe o capta sustancias. Secreción, que es la capacidad de transformar sustancias. ¿Sí? Yo tengo una sustancia acá líquida y la paso a un medio acuoso y esto hace que yo me nutra o que la célula se nutra para que tenga un buen funcionamiento. Excreción, descarta productos. La célula mira que entra un producto o un microorganismo dañino a su cuerpo y por proceso de fagocitosis se lo come, lo elimina y estamos sanos y salvos. Obviamente esto va de la mano de que pues, nuestros procesos inmunológicos, nuestro sistema inmune funcione bien. Ok, la respiración, capacidad de producir energía. Eso se hace mediante la respiración celular. Es respiración anaerobia y aerobia. Aerobia es sin presencia de aire y anaerobia es con presencia de aire. Irritabilidad es cuando la célula pues sabe que hay algo bueno o hay algo malo y reacciona, ya sea para defenderse o para captar esta señal o algo que me va a hacer bien o que me va a hacer mal. Conductividad transmite los estímulos. Acá pueden entrar las células nerviosas como las neuronas, que son las que a través de las dendritas reciben la señal, la mandan al núcleo de esta célula, siguen recibiendo la señal a través de la axón, van en dirección a la señal y mediante sinapsis, pues básicamente se une célula con célula para poder darle a usted el impulso nervioso. Está la contractibilidad, capacidad de alargarse o acortarse. A veces las células, para recibir señales o asimismo enviarlas, pues se deben pasar por un tipo de receptores, en donde hay una unión, un ligando, un receptor, entonces ellas tienen que hacerse a veces mucho más pequeñas o a veces mucho más grandes para pasar por ese tipo de receptores. Y pues la reproducción de renovarse o asimismo morirse, porque pues las células también tienen un ciclo de vida establecido. Bueno, quisiera preguntarle a alguno de ustedes que me nombre esta cosita acá, y básicamente todo esto. No sé si alguno quiera participar, recuerden que la parte de esa participación tiene puntos adicionales. No sé si Santiago esté por ahí, o Luisa. La parte en medio es el núcleo y este contiene material genético heredable. Muy bien. Valentina, no sé si está por ahí. No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Luisa, las veo muy calladas. Bueno, esta es la mitocondria, recuérdenlo, que les quede muy claro. Como su compañero lo dijo, este es el núcleo y básicamente todo esto alrededor de la célula es un medio acuoso que es el citoplasma. Y estas rayitas acá sí que están como así son el retículo endoplasmático. Puede haber retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. El rugoso es porque tiene ribosomas, el liso es porque no tiene ribosomas. Bueno, ahorita vamos a ver generalidades de la histología. Ya se les dio pues un recuento de las células. Si tienen preguntas, me avisan. Y bueno, la técnica histológica. Bueno, en un poco de su historia tenemos a Marcelo. Voy a poner M, este puntero no sirve. Tenemos a Marcelo Malpighi, que básicamente fue el fundador de la histología, en donde él hizo las primeras investigaciones sobre las técnicas histológicas y sobre la histología en el siglo XVII. Ténganlo muy en cuenta. Y para nosotros poder pues, observar los tejidos, hay un método que es por observación directa, porque no sé, si tiene un órgano,
Entonces, pues observamos qué pasa y todo tipo de cosas, pero entonces necesitamos algo muy importante que pueden observar en esta imagen, que es el microscopio. Sin el microscopio no somos nada para observar los tejidos o para observar cualquier tipo de cosa, pues nuestros ojos pues no alcanzan a tener tanta resolución para poder observar estas partículas, las células y los tejidos. Entonces, el microscopio es fundamental. Bueno, la técnica histológica básicamente son los procesos que se le dan a un material para poder llegar a observarlo, analizarlo y en caso de necropsias dar un parte médico. Bueno, en la imagen lo que se logra observar son diferentes tipos de muestras y diferentes tipos de tejidos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hay diferentes tipos de coloración? Resulta y pasa que para cada tipo de tejido, o más o menos para lo que su merced quiere observar, va a haber un diferente tipo de coloración, ya que si bien si tengo azul para observar el tejido nervioso, no puedo tener azul para observar el tejido epitelial. Entonces, la coloración va a depender mucho de lo que queramos observar nosotros. También las diferentes tipos de muestras. Hay muestras que se van a poder obtener de manera pues buena, mezclas homogéneas o mezclas que no son homogéneas, gracias a que se les dio o un buen proceso mediante la técnica de histología o un mal proceso mediante esa técnica y no vamos a poder tener muestras buenas o que puedan llegar a ser observables como estas en el microscopio, que es este amiguito acá. Bueno, los pasos de la técnica histológica podemos verlos acá. La primera es la toma de muestra, que no sé si alguien me quiera recordar. Yo ya les di tres básicamente formas de cómo podemos obtener nuestra muestra o de qué tipo de cosas podemos obtener nuestra muestra. De necropsias, biopsias y piezas operadas. Muy bien. Entonces recuerden que la necropsia es cuando el animal ya está muerto, post-mortem, o pues ya tenemos biopsias, que es cuando el animal está vivo y es la retiración de un pedazo o la extirpación de un tumor para ser analizado. Y ya pues de piezas operadas, de operaciones, esta se hace más que todo para investigaciones científicas. Es aquí cómo se obtiene el material y pues de ese material obtenemos nosotros la muestra. Bueno, la segunda es la fijación, ¿cierto? La fijación básicamente se hace para que el tejido no pueda hacer autólisis, que es básicamente la destrucción de las células mediante sus proteínas enzimáticas. Acá se usa pues el formol al 10%, se usa acetona, se usa flemín o se usa etanol, pero el que más se usa es el que vemos aquí, que es el formol al 10%. Bueno, ya pasamos a esa parte, fijación. Siguiente paso, la deshidratación. La deshidratación se hace para más o menos darle al, al tipo de tejido una textura adecuada para poder aclararlo. Entonces, esto se hace con etanoles de manera ascendente, desde números menores hasta números mayores. Y en lo último se le echa Zitsol o Benzol para aclararlo, para que quede totalmente blanco y para después nosotros poder aplicarle la coloración que queramos hacerle para así mismo observar lo que queremos observar. Es la parafina, bueno, el número 5, el paso número 5 es la parafina. Se hace básicamente un baño de parafina que es para que ya como lo tuvimos acá como suavecito, como tierno y ya lo aclaramos, queremos ahorita para poder
digámoslo así, obtener un corte de manera uniforme. Gracias a que si su merced va a tener un corte con esa textura un poco blanda, el corte no le va a salir ni uniforme y puede que a la hora usted de tratar de observar, baila, no puede haber nada. O no puede haber lo que usted quiera ver. Y la preparación de los tacos, que básicamente es en donde se va a cortar un trozo de parafina, en donde se va a poner la muestra. Acá se pueden observar a los patólogos o a los investigadores viendo básicamente su cadáver o viendo lo que quieren ver. Como ya les nombraba anteriormente, a las técnicas histológicas hay una por simplemente observación. Esto es lo que ellos están haciendo. Están observando en qué condiciones está el animal. Así también se puede más o menos decir, bueno, este animal lleva un día de muerto, 2 días de muertos, una semana. Entonces, primero se debe hacer pues básicamente el examen de observación visual y de anatomía externa. Cómo está su cabeza, cómo está su hueso pélvico, cómo están sus extremidades, cómo está su apófisis transversal, cómo está su apófisis espinal y así. Entonces, lo que primero se va a hacer es un examen externo de nuestro animal. Bueno, corte, obtención del corte. Este se hace con microtomos. Recuerden el taco que fue en donde doy la explicación de la parafina. Se hace con microtomos. Obviamente el material que vayamos nosotros a querer estudiar debe estar duro porque ya se hizo el hundimiento en la parafina. Número 8 es la colocación del sobre portaobjetos. Se coloca el portaobjetos y se extiende y digámoslo así, que se barre con un pincel, con agua tibia y se deja secar para después hacer la coloración. Bueno, tenemos la desparafinización, que es en donde se vuelve a poner la sustancia de manera blanda. Como ya se nos facilitó porque ya la cortamos con un corte bien uniforme y esto ya podemos volverla otra vez de manera blanda para así mejor observación. Se vuelve a hidratar, pues ya que acá vimos que se le hizo la deshidratación. Entonces, miren la diferencia. La deshidratación es con alcoholes ascendentes y la hidratación es con alcoholes descendentes y agua destilada. En la hidratación utilizamos sol. En la coloración es básicamente la añadición de un tipo de colorante que puede ser, los colorantes pueden ser animales, pueden ser vegetales. En tipo animal tenemos el carmín y el tipo vegetal tenemos el iodción. Entonces ya depende de nosotros qué tipo de colorante usar. También tenemos la hematoxilina o la eosina. La coloración, pues básicamente se hace con un vidrio con agua caliente y agua destilada. En el caso de colorantes vegetales. Y la dioxina solo con agua destilada. Entonces la que más se lleva a cabo es la dioxina porque digamos así que tiene más pasos y facilita el proceso. Acá ustedes pueden observar que yo les dejé un videito para que lo miren y lo repasen. Se vuelve a hacer deshidratación con alcoholes ascendentes y el aclaramiento de nuestro tipo de tejido, la colocación del cubreobjeto sobre el portaobjeto. El cubreobjeto es este y el portaobjeto es este. Básicamente es esto, o sea, el corte va en la mitad y se hace esto. El cubreobjeto debe tener más o menos un grosor o como
y más o menos un grosor de un 0.2 miligramos, de 0.2 miligramos, para que ni sea mucho ni sea poco y pueda lograrse observar el tejido. Y básicamente se nos pasa al microscopio. Se hace el montaje final en donde pues se hace el microscopio y se cubre con la laminilla de vidrio de 0.2, como ya les había dicho. Entonces, esta es bastante larga, es una técnica histológica bastante larga, pero es como la más viable para poder pues analizar el tipo de tejido que queramos. Recuerden ver el video. Bueno, como ya les había dicho anteriormente, el microscopio es importantísimo porque pues sin él no se podrían llegar a observar la comportación o la estructura de los tejidos. Entonces, el microscopio básicamente se descubrió por Galileo Galilei, que fue el primero que construyó un microscopio simple en 1609. De 1617 a 1619 apareció un microscopio de 2 lentes por Drebbel. Este pues lo actualizó. Básicamente, el microscopio pueden haber 3 esquemas básicos o 3 esquemas de tipos de microscopios. Hay microscopios que son muy básicos, en donde usted puede observar, digámoslo así, que en un 40%. Hay microscopios que usted puede llegar a observar a un 60, 80%, y hay microscopios en donde usted puede observar alrededor de un 100% su muestra. Hay microscopios con lente ocular, lente condensador, y hay electrones, básicamente el ojo mira en la imagen directamente. Los microscopios tienen una fuente de iluminación porque, pues, si no tiene fuente de iluminación, ¿usted cómo va a poder ver? Hay microscopios que tienen que ser, su observación de los tejidos debe ser a través, pues, visual, o hay unos microscopios que ya están tan actualizados que simplemente se pone la muestra y en una pantallita le va a salir todo lo que usted necesita saber sobre esa muestra. Hay lente pues condensador, hay un lente que es el que proyecta, hay un deflector de los electrones, acá se pone la muestra, recordemos que este es el portaobjetos y el que va a ir encima de este es el cubreobjetos. Y ya, hay microscopios básicos como los ópticos, electrónicos de transmisión o electrónico de barrido. Cada uno, el uso va a depender de qué tan importante es llegar a observar lo que queremos ver en el tejido. Bueno, en la evolución del microscopio, bueno, acá pueden ustedes observar la cantidad de microscopios que han tenido que crear o que ha tenido que ver la humanidad para llegar a estos. Venga, les muestro. A estos. O sea, miren la diferencia de este microscopio a estos microscopios. Básicamente, se empezó, digámoslo así, que a implementar el microscopio cuando se observó la primera célula que fue en unos corchos de vino. Entonces, desde ahí se pusieron a decir todos estos manes, venga, ¿por qué no vemos o creamos un microscopio que nos permita ver mejor? Entonces, básicamente, la evolución de los microscopios es porque los manes que los crearon querían hacer cada vez uno mejor. Bueno, en 1590, Zacarías creó un microscopio compuesto, un microscopio súper normalito. Galileo Galilei pues, fue el que creó un microscopio simple. Giovanni Faber, en 1629,
creó un microscopio de analogía, un telescopio más o menos. Robert Hooke pues, fue el que acuñó la palabra célula, gracias a que él fue el que vio en el corcho de vino que habían células, habían como partículas a las que él les denominó célula, básicamente organismo funcional de cada ser vivo. Anton van Leeuwenhoek fue el que mejoró el microscopio simple y el microscopio compuesto. Y aparte de que lo actualizó, inventó el microscopio simple para especímenes anatómicos. El Ruskan creó el primer microscopio electrónico hasta el año 1930. Básicamente, el primer microscopio creado fue en 1590. Imagínense todos los años que tuvieron que pasar para poder nosotros tener un microscopio tan actualizado en esa época. Los microscopios pues ayudaron básicamente a las investigaciones que hicieron todos las personas pues importantes de las épocas en cuanto a las enfermedades, cómo se comportaban los virus y las bacterias, todo eso se podía observar en el microscopio. Entonces es una parte muy fundamental. Y en 1999 se creó el microscopio que se llamó la fuerza de onda. Básicamente, el microscopio está compuesto por 3 sistemas: el sistema mecánico, el óptico y la iluminación. El sistema mecánico están compuestos por las piezas de sostén, desplazamiento, que a él le permiten el enfoque del objeto a observar. Está la base, brazo, tubo, cañón, cremallera, tornillos, micro y macro térmico y revolver portaobjetos y platino. Recuerden del microscopio en donde el portaobjetos es en donde va a ir nuestra muestra. El sistema óptico básicamente que es los sistemas que nos van a nosotros permitir ver más, menos o muchísimo más, que es pues el conjunto de piezas que colaboran en la ampliación de la imagen, ¿sí? En lo que los ojos pues no pueden ver, el sistema óptico hace que los lentes se amplíen para poder observar. Y el sistema de iluminación, gracias a pues que son los encargados que hacen llegar la luz en el objeto para poder nosotros observar la muestra. Y pues básicamente esto fue todo. Recuerden la importancia del microscopio. Sin el microscopio, básicamente, hoy en día no se habían podido identificar tantas enfermedades que existen, tantos comportamientos de las mismas enfermedades. Recuerden la evolución que ha tenido el microscopio, de cómo iniciamos con esto y de cómo terminamos en esto. Y pues hoy en día hay muchísimos más microscopios que permiten facilitar el análisis de tejidos o de células o de órganos pues a las personas patólogos. Y ya básicamente esto es lo que les quería comentar. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Recuerden que acá en el chat, acá lo estoy viendo, lo estoy nombrando, encuentran unas preguntitas que hice acerca de la presentación. Si quieren tener la presentación, nada más es que me escriban y yo les hago envío la presentación. Espero tengan una linda tarde y estudien para los próximos parciales. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.